Bueno, buenos días. Yo soy Patricia Brés, trabajo en el Laboratorio de Transformación de Residuos del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA de Castelar. Lo que les traigo aquí es la presentación del informe técnico que fue recientemente publicado a través de Ediciones Magip, en donde se trata sobre el relevamiento de producción de digeridos de plantas de biogás en Argentina. Este informe fue elaborado por Patricia Brés, Agustina Branzini y Celina Escartín del MAGIP, del Ministerio de Agricultura, el área de dirección de bioenergía, y desde el INTA también participaron María Eugenia Bailey y Jorge Gilbert. ¿Cómo surgió este relevamiento? Principalmente encontramos dos situaciones problemáticas en relación a las plantas de biogás. Primero era la falta de información organizada y sistematizada sobre cuáles eran aquellas plantas que se encontraban actualmente operativas y por lo tanto produciendo digeridos. Y así también la falta de información sobre estas plantas de biogás que estaban en funcionamiento, qué es lo que hacen con los digeridos. Y por otro lado, la falta de información sobre el valor agregado que tienen los digeridos. Si bien se sabe y ya está implantado, digamos, en Argentina la tecnología de digestión anaeróbica, no solo como tratamiento de los residuos o biomasas, sino también para aprovechar el biogás como fuente de energía renovable. Eso está bien en claro, pero sin embargo hay un desconocimiento o falta de información de las potencialidades que tiene este digerido para ser utilizado tanto como biofertilizante como para otros usos. Así es que tomando acción y poniéndonos en marcha para tratar de resolver estas dos situaciones problemáticas principalmente, el INTA y el MAGIP aunan sus esfuerzos junto con el proyecto Divicó, que fue un gran apoyo y vinculación en este trabajo. Tomamos acción, se elaboró un convenio de cooperación técnica que nos permitió poder llevar a cabo el desarrollo de ciertas actividades para poder plasmarlo hoy en día en este informe, ¿sí? Hacer un relevamiento de qué es lo que se hace, los usos, gestión y aplicación de los digeridos de estas plantas de biogás que se encuentran actualmente operativas. Así es que se plantea como objetivo general conocer el manejo y la gestión de los digeridos provenientes de plantas de biogás operativas a nivel nacional. De gran escala, concentramos la información en aquellas que eran con un volumen de trabajo mayor a 1000 metros cúbicos, consideradas de escala grande, y para poder así también identificar cuáles eran las limitaciones y oportunidades con respecto a este producto. Como objetivos específicos se plantearon identificar primero las plantas de biogás operativas y segundo, relevar toda la información base que necesitamos con respecto a todos los aspectos asociados a la producción, gestión y uso de los digeridos. Esta actividad está marcada no solo en el proyecto internacional Horizonte 2020, sino también en los proyectos nacionales INTA que acompañan el desarrollo de estas actividades, el proyecto disciplinario I-518 y el proyecto I-149. El esquema metodológico se dividió en tres etapas y un dato importante es que el desarrollo de toda esta actividad y el informe técnico se realizó de forma remota al 100%. No tuvimos posibilidad de poder realizar una
unas visitas a campo, conocer las plantas, básicamente se desarrolló a través del uso de las tecnologías de información y comunicación, de forma virtual, utilizando las distintas herramientas, ¿no? Los mails, a través de teléfono, a través de talleres informativos, en fin, distintas herramientas de uso remoto. La primera etapa consistió en poder generar ese registro de plantas operativas. Si bien contamos con 4 fuentes principales, como bien dijimos, el contexto era que no teníamos una información organizada, ¿sí?, ni un registro oficial sobre estas plantas, pero sí partimos de 3 fuentes o 4 fuentes principales, las que estaban registradas en el Plan Renovar, proporcionando energía eléctrica a la red. Información sobre cuáles eran los proveedores de tecnologías más importantes acá en Argentina. Esta información fue proporcionada a través del proyecto Divicó. El relevamiento del INTI Pro Biomasa, que es a través de la FAO, y los participantes de los proyectos INTA, que jugaron un rol muy importante. Como bien saben, el INTA se encuentra distribuido en distintas regiones de nuestro país, y la participación de participantes INTA en las distintas regiones nos ayudó, contribuyó a poder localizar otras plantas que no las teníamos registradas a través de las otras fuentes. En la etapa 2, que es el grosso, digamos, de esta metodología, consistió en elaborar una encuesta tratando de abarcar distintos aspectos de las plantas de biogás, aspectos generales, el sustrato y la alimentación, factores de operación, producción de digeridos, que era el fuerte de la encuesta, y la parte de destino y barreras. Además de elaborar esta encuesta, se trabajó en paralelo en generar un registro de los encuestados. Para eso se intercambiaron mails, se contactó a los proveedores de tecnología, empresarios o responsables de las plantas de biogás, esa información que teníamos y que surgió de la primera etapa, se elaboró un registro de los encuestados, para ello aquellos que habían confirmado participar en la encuesta. Y por último, luego, además se realizó una capacitación a través de un taller informativo sobre cómo tenían que completar esa encuesta, cuáles eran los puntos a desarrollar, y brindando toda la información que era necesaria para que no tuvieran inconvenientes al completar la encuesta. La tercera etapa tiene que ver con la organización del informe, ¿sí? de esta información de la encuesta, hacer el análisis e interpretación de los resultados y elaborar el informe final. Bueno, lo que les voy a mostrar aquí son parte de los resultados de la encuesta. Para mayor información pueden hoy linkear el informe técnico que ya está publicado. En total se registraron 27 plantas de biogás que se encuentran operativas y con volúmenes de escala industrial. Estas plantas están ubicadas principalmente en la región pampeana, como podemos ver aquí, ¿sí? Donde Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las principales provincias que apuestan por esta tecnología. En la encuesta participaron no las 27 plantas. Todos los resultados que vamos a ver a partir de ahora tienen que ver con las 20 plantas o 20 responsables que participaron en la encuesta. Otro de los aspectos generales
es cuál fue el objetivo principal de la instalación, que como vemos fue la producción de electricidad y como segundo, tratamiento de residuos. La mayoría de los tipos de reactores que utilizan estas plantas de biogás son de mezcla completa, sin embargo hay algunas plantas que, un 25% que trabajan con lagunas cubiertas. Y como barreras durante la instalación y puesta en marcha, que tiene que ver con la parte más de puesta en marcha de los reactores, se encontraron como limitaciones la construcción, la falta de asistencia técnica y la burocracia, mejor dicho, sobre las habilitaciones, digamos lo que es la parte de los trámites asociados a las habilitaciones. Con respecto a cuáles son los principales sustratos que trabajan estas plantas de biogás, se observó que los sustratos agrícolas ganaderos son los que mayor predominan, mayormente son procesados por estas plantas. Se agruparon en dos grandes grupos, ¿sí? Aquellos residuos agrícolas ganaderos, incluyendo los estiércoles y el silaje de maíz, y el grupo de agroindustriales se refirió a las semilleras, a los residuos de las industrias semilleras, a los efluentes frigoríficos y destilados de maíz. Como ven, el sector agrícola ganadero juega un rol muy importante en el procesamiento de este tipo de biomasas. Con respecto al agregado de ecosustrato, también la mayoría de las plantas no trabajan con un único sustrato, sino con mezcla con otro sustrato en menor proporción, llámese cosustrato, en donde la mayor preponderancia o el mayor cosustrato utilizado es el silaje de maíz, como podemos ver aquí, y el estiércol bovino, y esto tiene que ver o está asociado con el alto contenido de carbono que tienen con el mayor contenido que tienen de carbono, pero por supuesto que el sustrato y los cosustratos seleccionados tienen que ver también con el origen o el lugar donde están montadas estas plantas de biogás. Y con el tipo de sustrato principal que trabajan. En general, algunos, como podemos ver, en purín de cerdo, también es agregado como con sustrato, un sustrato rico en carbono, y eso tiene que ver sobre todo para poder balancear las relaciones carbono-nitrógeno y mejorar de alguna forma el proceso, y por lo tanto eso impacta en una mayor productividad o producción de biogás. Bien, la mayoría, el origen de los sustratos viene de fuentes internas, un 55%, pero también las fuentes externas representan un aporte importante, casi un 40% de los sustratos y cosustratos provienen por donación, son adquiridos por donación, considerados como fuentes externas. En cuanto a los factores operativos, se vio que el rango mesofílico es el rango predilecto de utilización en la mayoría de estas plantas de biogás. Pocas trabajan con termofílico y algunas ciclofílico, es decir, sin calefacción que permita alcanzar temperaturas más elevadas, ¿sí? El ciclofílico es del orden del 20 al 25% de temperatura prácticamente ambiental. Bien, en cuanto a la calefacción, la mayor parte, un alto porcentaje, casi más de un 70%, trabaja con calefacción interna, es decir, a través de algún tipo de mecanismo dentro del reactor.
y un 30% a través de fuentes externas, es decir, se calefacciona externamente y luego vuelve a ingresar el digerido o el efluente del reactor adentro ya calefaccionado. Para tener una idea del dimensionamiento de estas plantas, se clasificó la capacidad total de digestión en 3 categorías. Menores a 5.000 metros cúbicos, entre 5.000 y 10.000 y mayor a 10.000 metros cúbicos. Más del 65% de las plantas encuestadas pertenecen a la categoría de mayor capacidad, con volúmenes de trabajo superiores a los 10.000 metros cúbicos. Esto nos da una idea que la mayoría de estas plantas que están siendo encuestadas son realmente de gran escala, con volúmenes totales de digestión superiores a 10.000 metros cúbicos. Bien. En lo que respecta al monitoreo y control del biogás, incluido dentro de la categoría o de los aspectos operativos, se observó que la mayoría de las plantas de biogás conoce la composición de ese biogás, o declaró conocer la composición del biogás, y hacer análisis de rutina y periódicos y monitoreo del biogás. Con lo cual está asociado principalmente porque la mayoría de las plantas de biogás están en el plan Renovar, que es que, digamos, te exige o necesitas hacer uso de ese biogás como fuente de energía eléctrica. En cuanto a los usos del biogás, más del 95%, es decir, casi la totalidad de las plantas de biogás, declaró hacer cogeneración. Y con respecto a los digeridos, ahora ya habiendo conocido un poco, teniendo el panorama sobre estas plantas que están siendo encuestadas, pasamos al área que nos compete, que es el tratamiento y gestión de los digeridos. De las 20 plantas, 16 declararon el total de producción de digeridos que se genera anual. Eso da un total de 3.100 toneladas de digeridos que tiene potencialidades para poder ser utilizado como biofertilizante. Por otro lado, el primer proceso de separación, perdón, de procesamiento del digerido, y que es muy importante, es la separación del digerido en sus 2 fases. Esta separación se puede realizar de forma mecánica a través de distintos tipos de separadores, ya sea rotativo, prensa, tornillo o helicoidal. Y el 50% de las plantas de biogás declararon que usan como tipo de separación el helicoidal. Por otro lado, del total de las plantas de biogás, el 50% solo realiza separación del digerido en sus 2 fracciones. A través de este proceso, proceso de separación se distinguen o se generan dos fracciones. Una fracción sólida que la vamos a llamar digerido sólido, y una fracción líquida que la vamos a llamar a partir de ahora digerido líquido. El digerido que no es separado en planta se lo va a llamar digerido sin separación. Explico esto porque a partir de esto es donde se separan y se hace el análisis de los resultados. Bien, es decir que podríamos decir o concluir que hay un 50% de las plantas que está desaprovechando de alguna forma este primer proceso de tratamiento del digerido para obtener 2 fracciones muy distintas, con características que las hace distintas, que las hace
y que de alguna forma amplía el abanico de posibilidades de poder ser utilizado de distintas formas o poder ser tratado por distintas maneras. En cuanto a cuál es el sistema de tratamiento principal que utilizan estas plantas de biogás, se observó que más del 80% trata los digeridos mediante lagunas de estabilización, tanto el digerido líquido sin separación como en el caso del digerido líquido luego del proceso de separación. Que lo vemos aquí en este gráfico, 70%, 79% en el digerido sin separación y 80% en el digerido líquido. Estas lagunas, que pueden ser una, dos o tres, varias, algunas son seriadas, facultativas aeróbicas, y en lo que respecta al digerido sólido, la mayoría, un alto porcentaje, no realiza ningún tipo de tratamiento. Solo 2 plantas declararon realizar compostaje. Bien, con respecto a los, en el caso de los digeridos líquidos, no solo las lagunas son utilizadas como sistema de estabilización o sistema de tratamiento, sino también son utilizadas como reservorio, ¿sí? No solo la usan como almacenamiento de ese digerido. Estas lagunas, entrando más en detalle de cuáles eran estas características de las lagunas, se observó que la gran mayoría, tanto para el digerido líquido como el digerido sin separación, la gran mayoría no presenta cubierta protectora, es decir, sin cubierta protectora, y por otro lado, con pocas también, un bajo porcentaje de estas lagunas presenta impermeabilización. Con lo cual, de aquí se puede identificar que falta aún poder trabajar y mejorar este tipo de sistemas para evitar o minimizar el impacto al ambiente, sobre todo por las emisiones de los gases de efecto invernadero que pueden tener los digeridos, con concentraciones con liberación de amonio y liberación de óxidos de nitroso. La impermeabilización es clave y es fundamental para evitar la lixiviación de contaminantes o contaminar tanto el suelo como los cuerpos de agua. También se analizó la frecuencia de monitoreo y de análisis de los digeridos. Se incluyeron la mayoría de las variables que son consideradas en la resolución 19/2019 de la norma técnica de aplicación de digeridos. En esta norma técnica se exigen como criterios de aptitud determinados parámetros de estabilidad, de elementos potencialmente tóxicos, que son los EPT, los patógenos, y también conocer la calidad en cuanto al contenido de nutrientes de esos digeridos. La mayoría de las plantas realiza las variables digamos, de control más comunes y cotidianas, que tienen que ver con el contenido de materia orgánica y el pH, pero con lo que respecta a conductividad eléctrica, patógenos y elementos potencialmente tóxicos, sobre todo estos dos que están incluidos como limitaciones en los criterios de calidad de aplicación del digerido, son escasamente medidos o se miden una vez al año. Directamente, perdón, no se miden o escasamente medidos, es decir, una vez al año. Esto en cuanto a lo que es el digerido líquido, y en el digerido sin separación sigue la misma tendencia.
En lo que respecta al digerido sólido, también se encuentra como la misma tendencia, donde lo que es patógeno y elementos potencialmente tóxicos son escasamente medidos. En cuanto al destino, se observó que la gran mayoría de las plantas de biogás utiliza el digerido aplicado en terreno propio. La utilización agrícola que se menciona aquí se refiere a cuando está acompañado de un plan de manejo de aplicación. En el caso de que ese digerido se aplique sin un plan de manejo de aplicación, un manejo, digamos, agrícola, se lo considera como disposición final. Esas eran las definiciones que estaban incluidas dentro de la encuesta. Es decir, que la mayoría de las plantas de biogás realizan una aplicación agronómica, una aplicación del digerido con un plan de manejo de aplicación agronómica. En terrenos propios. ¿Y en qué cultivos se aplican? Principalmente en cultivo de pasturas, pero también en parte se aplica en maíz, trigo y soja. En cuanto a las barreras detectadas, los costos de transporte, el marco legal y la falta de tecnología de post-tratamiento fueron las principales barreras encontradas. Lo que, como pudimos ver, en el caso de los digeridos líquidos, el digerido líquido es tradicionalmente depositado o tratado a través de lagunas de estabilización, que es lo que la mayoría conoce. Sin embargo, todo lo que son las tecnologías de post-tratamiento que hacen a la mejora de la calidad del digerido, ninguna de las plantas declaró eso, y asociado a esto es probable que sea porque hay desconocimiento o falta de tecnología asociada a esto. En cuanto a las barreras del marco legal, las barreras del marco legal, que es también una de las barreras que fueron mencionadas, uno podía profundizar más, y lo que declararon es que las barreras del marco legal que se analizaron en 3 niveles: municipal, provincial y nacional. Estos dos últimos, es decir, el provincial y el nacional, son los niveles que se indicaron como mayor importancia, es decir, que hay una ausencia o trabas de normativas con respecto a las provinciales y a las nacionales. Por otro lado, el desconocimiento de la existencia de un marco normativo fue el motivo de mayor preponderancia en cuanto a las dificultades actuales para el uso del digerido, ¿no? Como conclusión, y finalizando y también asociando los resultados de este informe técnico a cuáles son los desafíos que nos enfrentamos como organismos nacionales, como INTA, detectamos los siguientes desafíos asociados a cada uno de estos resultados, o los principales resultados. Con respecto a que el 50% de las plantas realiza separación del digerido, bueno, nos proponemos, o uno de los desafíos es incrementar el número de plantas de biogás que separen el digerido, para así poder ampliar las alternativas de uso, gestión y valorización. El tratamiento del digerido líquido y del digerido sin tratar, sin separación, es por lagunas principalmente, y en el caso del digerido sólido es sin tratamiento, es decir, que ninguna de las plantas de biogás declaró realizar algún tipo de estas tecnologías upgrading que en muchos países y en Europa están avanzados con respecto a esto, en donde el destino puede no ser la aplicación agronómica, sino que tiene otros usos, como puede ser ser tratados a través de procesos de ultra y nanofiltración y obtener un agua que puede ser utilizada como riego o puede ser incluso volcada a un cuerpo de agua superficial.
También tenemos otras tecnologías como, por ejemplo, en el caso del digerido sólido, hacer pelletización, el secado del digerido, que facilita los costos, perdón, facilita el transporte, en fin. Hay un montón, hay un abanico de posibilidades de tratamiento de este digerido, que es un área aún muy poco desarrollada y explotada aquí en Argentina. Por lo tanto, nos proponemos eso, tratar de impulsar desde el lado desde investigación, al menos, en el desarrollo de estas nuevas tecnologías para nosotros, para poder incrementar el valor agregado del digerido. La mayoría de los sistemas de lagunas no presentan cubierta protectora y su sistema de impermeabilización en algunos casos no los tenía, entonces creo que uno de los importantes desafíos es mejorar estos sistemas, tratar de implementar las cubiertas protectoras para así evitar todo tipo de impacto que presentan este sistema de tratamiento sin una cubierta y sin una impermeabilización que pueden impactar negativamente en el ambiente. Con respecto al escaso control y monitoreo de la calidad, bueno, la idea es también incorporar un mayor seguimiento de calidad y buenas prácticas de manejo. Eso es también como va a ayudar a entender y poder valorizar la calidad del digerido, y también minimizar los riesgos que pueden estar asociados a la aplicación de un digerido sin cumplir con los requisitos de los criterios de calidad que exige la normativa. Entonces, por eso es importante tener un conocimiento de las características del digerido. Y cuando hablo de conocimiento me refiero a conocer las variables físico-químicas que están involucradas. Limitaciones, bueno, el costo del transporte, marco legal y escasa disponibilidad de equipamientos. También se detectó que hay escaso equipamiento con respecto a las tecnologías de post-tratamiento, pero también asociadas a la aplicación de los digeridos. Por ejemplo, obtener maquinarias que permitan la inyección del digerido al suelo, no superficial. Eso ayudaría muchísimo a dar mayor eficiencia del digerido para su uso agronómico y también evitar las pérdidas de amoníaco que surgen por otro tipo de maquinarias que son las que habitualmente se utilizan aquí en Argentina. Bueno, tratar de destrabar estas limitaciones será uno de los mayores desafíos para poder avanzar en la utilización tecnológica de esta tecnología bajo un contexto de economía circular. Bueno, creo que nada más, muchísimas gracias, ahí les dejo mi contacto y agradecemos a los dos proyectos, al proyecto Divicó por generar este espacio y al proyecto Fertil Manu, que es participante y asociado a este evento. Muchas gracias.